Señores, de regreso estamos y nos acompaña Andrés Mota, quien es su director coordinador del sistema de inspección del Ministerio de Trabajo. Y con él vamos a hablar acerca de los derechos del empleado, pero también nos gustaría un poco conocer las funciones que sea de este departamento, de esta coordinación que usted tiene. Un gran placer tenerlo en el programa. Buenos días. Sí, buenos días. Antes de hablar de esto, del tema de los derechos laborales, que está muy de moda en estos días, el tema de los salarios, que la gente también está preocupada, hay una discusión con el tema del salarial, pero nos gustaría que primero conocer un poquito cuáles son las funciones de esta coordinación de sistema de inspección del Ministerio de Trabajo. Buenos días a todos los televidentes que se mantienen en sintonía con este programa, con el consumidor. Pues nuestra ministra de Trabajo, la doctora Marisa Hernández, o sea, dentro de lo que son las funciones del Ministerio, tiene lo que es la política de divulgación de la normativa laboral. Entonces, para ello, o sea, desde nuestra dirección de área, que es la Dirección de Coordinación del Tema de Inspección, pues también impartimos talleres sobre lo que es la normativa laboral a nivel nacional. Es decir, en cualquier municipio del país impartimos un taller con el fin de que los trabajadores y empleadores pues estén debidamente informados sobre lo que son sus derechos y obligaciones que se desprenden del contrato de trabajo. Entonces, también desde nuestra oficina pues se hace lo que es la planificación operativa anual. O sea, la labor que se va a realizar desde el punto de vista de lo que es la inspección de trabajo en todo el país. Lo que van a ser las diferentes representaciones locales del país. Nosotros tenemos 40 representaciones locales diseminadas, una por lo menos en cada provincia, y hay provincias que por su actividad económica pues tienen más de una representación local. El caso, por ejemplo, de la provincia de La Vega, donde tenemos una en el municipio Cabecera, tenemos otra en el municipio de Jarabacoa y otra en el municipio de Constanza. Al igual que en el caso de Higüey, que tenemos una en Bávaro y otra en el municipio Cabecera, en el municipio de Higüey. Entonces, esa labor que van a realizar los inspectores y los representantes locales a nivel nacional, pues se planifica en la Dirección de Coordinación del Sistema de Inspección, que es una dirección de área que pertenece a la Dirección General de Trabajo, que dirige el licenciado Andrés Valentín Herrera González. Entonces, nosotros le damos el seguimiento, ejecutamos también, o sea, verificamos la ejecución de la misma. Y también hacemos auditorías en las diferentes representaciones locales del país para verificar que la labor se va realizando con calidad, o sea, para mejorar la calidad. Son diferentes acciones que realizamos. Y como les señalaba, lo que son estos talleres, que son importantísimos y que ayudan a mantener lo que es la armonía y la paz laboral en las empresas. ¿Sabe que mucha gente de las solicitudes que más tenemos en el programa, que más nos llegan, es el tema del tema laboral, de lo que son los derechos laborales? Muchas personas que nos hablan que tenemos que tratar este tema y vemos que dentro de las preguntas que siempre está el tema, por ejemplo, de las vacaciones. Y yo quería empezar por esta parte, de que si yo puedo acumular vacaciones, puedo dejar las vacaciones para el año que viene, o si me pueden pagar las vacaciones, si es legal que yo diga que no me den las vacaciones, o sea, que yo la pida y me diga que no. ¿Me podría explicar un poquito esa primera parte, la parte de las vacaciones en lo que se refiere a los empleados? Sí, ¿qué son las vacaciones? Sí. Bueno, si nos vamos al artículo 177 y siguientes del Código de Trabajo, vamos a ver que se dedica este título a las vacaciones. Sí. El legislador quiso establecerle un descanso anual al trabajador con el fin de que éste pueda recargar energías, romper con la monotonía del trabajo y que pueda compartir con sus familiares y amigos. Ese es el fin de las vacaciones, o sea, que el trabajador descanse y que recargue energías. Entonces, este descanso es remunerado. El legislador estableció, o sea, que el mismo sea con disfrute de salario. El trabajador se pueda ir a descansar, si es posible de viajes, a compartir con familiares y amigos, y que sin que se le afecte su salario. Y por ende se le paga incluso por adelantado. O sea, usted se va de vacaciones, por ejemplo, a partir del 1 de agosto hasta el 17, por ejemplo. Entonces, el día, en este caso de julio, el 31 de julio, deben entregarle la suma correspondiente a lo que usted tiene ganado de salario hasta ese momento, conjuntamente con el salario correspondiente a las vacaciones, al periodo que va a estar de vacaciones. Entonces, se va a tomar en cuenta el tiempo que tiene laborando el trabajador en la empresa para saber cuántos días de salario le corresponden por concepto de vacaciones. Si ya tiene de un año hasta menos de 5, pues le corresponden 14 días de salario ordinario por concepto de vacaciones. Y si ya tiene de 5 años en adelante, pues le corresponderían 18 días de salario ordinario. Conjuntamente, como señalaba, con lo que él tenga ganado hasta ese momento. Y las personas que dicen, bueno, yo no voy a tomar las vacaciones para que me las paguen, ¿eso es legal? Miren, eso viola el Código de Trabajo. Porque el fin, como señalaba, o sea, desde el principio ha sido que este descanse, que recargue energías. El trabajador no es una máquina. O
Entonces, por eso es que necesita energías, necesita Sí, ese pero a veces, descanso. disculpe, pero a veces la decisión es del empleado, no del empleador. Cuando el empleado te dice, yo la voy a trabajar mis vacaciones, págame, pues yo sigo trabajando. Eso se da en la práctica, pero Sí. es en violación a la ley. También eso viola la ley. Si nos Sí. vamos al artículo 182 del Código de Trabajo, vamos a ver que se establece que en ningún caso las vacaciones deben ser compensadas con dinero, o sea, en lo que sería el disfrute. Ahora, si ya terminó el contrato de trabajo, ahí sí habría que pagarle, de conformidad con ese mismo artículo, 182 y siguientes, lo que sería la compensación por las vacaciones no disfrutadas. Okay. Pero el fin que se persigue con las vacaciones no es que él tenga, no es que él tenga más dinero, o sea, no es que se vendan las vacaciones, están prohibidas desde el punto de vista de la ley lo que son las vacaciones, y este es un derecho de orden público. Okay. ¿Qué significa esto? Que se le impone a la voluntad de las partes, de conformidad con el principio fundamental quinto del Código de Trabajo. Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional, sí. Y que es nulo todo pacto en contrario. Okay. Y aunque él en un contrato de trabajo lo haya establecido, y no importa que sea notarizado, que sea un acto auténtico, se aplica el principio quinto y el artículo 38 del Código de Trabajo, que establece la nulidad de las cláusulas que tengan por objeto la renuncia o limitación de los derechos que acuerda el Código en beneficio de los trabajadores. Y ese contrato de trabajo se va a ejecutar como si esa cláusula no existiere. Okay. Porque el fin que se quiere es proteger al trabajador. O sea, entonces esto se le impone a la voluntad de las partes. Eso cae en lo que es el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Poco importa los pactados, tienen que irse de vacaciones, aunque él desee recibir más dinero, que sabemos que en la práctica muchas veces es el trabajador que le dice, mira, yo tengo un niño enfermo, debo el colmado, yo necesito seguir laborando y que ¿Y por qué me no paguen sus vacaciones? quincena. Por ejemplo, y es cierto, o sea, yo me pregunto, ¿por qué no, si te van a dar el dinero y tú vas a estar en tu casa, ¿por qué tú quieres trabajar tus vacaciones? ¿Qué se da? Porque, o sea, vas a recibir los 14 días de salario, o 18, dependiendo de si tienes de 1 a 5 años, más el salario correspondiente a la quincena. Ya. Entonces, por eso recibe un incremento, Sí. O sea, en sus ingresos. Sí. Y lo ve desde el punto de vista económico, no Es lo ve cierto. desde el punto de vista de la salud y de su familia. Además, el empleador, o sea, no se está dando cuenta que también él se afecta, porque el trabajador sería menos productivo cada día. Sí. O sea, eso está previsto. Incluso si usted se va a la ley de función pública, el artículo 53 y siguiente de la misma, se establece como una condición de trabajo, como una necesidad que el trabajador descanse para que éste pueda ser efectivo y eficiente en su trabajo. Sí. También hay uno de los temas que ha traído controversia también con la discusión esta que han tenido, o las negociaciones, más que discusión que tienen los sectores de sindicatos de trabajadores y también el Consejo de Empresas. El tema de la cesantía era parte también de lo que se hablaba en aquel momento y mucha gente desconocía cuál era la situación que pasaba. Primero yo quisiera que nos explicara qué es cesantía y qué es lo que dice el Código hoy día con respecto a este tema. Bueno, la cesantía es parte de lo que se conoce como prestaciones laborales. Una vez que ya se produce lo que es la terminación del contrato de trabajo, entonces, en el caso de que el mismo termine por culpa o iniciativa del empleador, entonces hay que indemnizar al trabajador pagándole las prestaciones laborales, que consiste en lo que es el preaviso, o sea, el aviso previo que debe darse en el caso que se produzca un desahucio ejercido por el empleador, en el caso que sea el empleador que es el desahucio, porque lo puede ejercer también el trabajador. Cuando el trabajador renuncia, o sea, eso es un desahucio, lo único que no genera pago de prestaciones laborales, porque es él quien ha causado la ruptura de la relación de trabajo. O sea, vamos a pararlo ahí, cuando el empleado dice renuncio, ahí no le tocan prestaciones. No. ¿Qué le toca? ¿Qué derecho tiene? O sea, los derechos adquiridos, que no se pierden sin importar la forma como termine el contrato de trabajo, tales como vacaciones no disfrutadas, o sea, si tiene pendiente vacaciones, entonces, o tiene 5 meses en adelante y es un contrato por tiempo indefinido, habría que pagar la fracción de las vacaciones. O si se trata de un contrato de duración determinada también, o por tiempo indefinido, si ya tiene 1 año y no ha recibido las vacaciones, hay que pagar la compensación por vacaciones no disfrutadas. Anteriormente esto se perdía cuando se producía un despido y este era declarado justificado por el tribunal. Lo mismo que también cuando se producía una dimisión, o sea, porque la dimisión es una terminación del contrato de trabajo que la ejerce el trabajador por faltas cometidas por el empleador. El artículo 97 del Código de Trabajo establece causales, 14 causales, por cualquiera de ellos podría un trabajador dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Sin derecho a prestaciones? No, en ese caso, si estamos hablando de dimisión, si la misma es declarada justificada por el tribunal, o sea, basada en un hecho de lo que están previstos en el artículo 97 del Código de Trabajo, habría que pagar las prestaciones laborales. Por eso es que no hay ninguna forma en que el empleador
o ninguna falta que pueda que cumpla, que haga el empleado que le quite el derecho de la liquidación, como es conocida vulgarmente? Sí, como señalaba, Sí. si se produce un despido y este es declarado justificado por el tribunal, en el caso de que se produzca una demanda, o sea, Sí. que el trabajador demande planteando que el despido fue injustificado, porque el artículo 88 del Código de Trabajo establece 19 causales. Okay. Por cualquiera de ellos podría un empleador dar por terminado el contrato de trabajo y que, claro, hay un procedimiento que debe cumplirse. Este despido debe ser comunicado con indicación de la causa, Sí. tanto al trabajador como al Ministerio de Trabajo, Okay. en el lugar correspondiente, entonces en un plazo de 48 horas de haberse producido. Okay. Si no se comunica ese despido al Ministerio de Trabajo y en el lugar correspondiente, es decir, si Sí. es un trabajador que labora en San Pedro de Macorís, aunque la empresa tenga la principal acá, tiene que ser allá en San Pedro de Macorís que debe ser comunicado. Okay. El despido, porque es el lugar donde se ejecuta el trabajo que debe ser comunicado. El despido. Sí, no, también. Entonces, en ese sentido, si ese despido es declarado justificado, Sí. no habría que pagar prestaciones laborales, lo que Okay. es el preaviso de cesantía. Sí habría que pagar lo que serán las vacaciones, la proporción de Navidad, que esos son derechos que no se pierden sin importar la forma como termine el contrato, al igual que lo que sería la participación en los beneficios de la empresa en la fecha que corresponda, y si la empresa es de las que están exentas, así como también que haya beneficios en el año fiscal que está en cuestión. Muy bien, tenemos una llamada. Buenos días. Aló. Sí, buenas, ¿de dónde nos habla? Llamo del millón. Ok, adelante. Entonces yo quiero saber, yo soy una trabajadora doméstica. Ok. A ver que no pertenece a nosotros, yo tengo 4 años trabajando, nunca he tenido vacaciones. Y yo quiero saber qué me corresponde. Y si yo me voy, si me corresponde antes. Muy buena pregunta y gracias por su llamada. Bien. El tema de las trabajadoras domésticas, que esa parte quería tocarla también. Bien, un tema muy interesante. Sí. De hecho, el Código de Trabajo le establece un título especial, que es el título 4, libro 4, artículo 258 y siguientes. Son unos 5 o 6 artículos que le dedica el Código a las domésticas. Entonces, solamente se van a regir por lo previsto en este título, en virtud del artículo 259 del Código de Trabajo, que señala que las domésticas se rigen exclusivamente por las disposiciones de ese título, o sea, no se le aplica a las demás disposiciones del Código. En este título se plantea que cuando una doméstica se cumple el año, Sí. tiene derecho a 2 semanas de vacaciones remuneradas. O sea, una vez que cumple el año, tiene derecho a lo que sería esas 2 semanas de vacaciones. Okay. Fíjense que es diferente a los trabajadores que no son domésticos, Sí. o sea, que de una empresa, por ejemplo, Sí. que estamos hablando de que son 14 días de disfrute, pero son días laborables. En el caso de la doméstica, la modificación que le hizo la ley 97-97 no abarcó las domésticas. Entonces, estamos hablando de 2 semanas de vacaciones. 2 semanas de vacaciones. De vacaciones, Sí. y que son remuneradas. Y también tienen derecho las domésticas a lo que es el salario de Navidad. Pero lo que son las prestaciones laborales, lo que es el preaviso y la cesantía, no aplica para las domésticas. Tampoco existe protección tampoco de la maternidad en el caso de la doméstica, porque no lo prevé en ese título. Sin embargo, si se trata de una trabajadora doméstica, de una adolescente, una persona adolescente, que sea trabajadora en el servicio doméstico, de conformidad con el artículo 41 de la ley 136 y 103, se le aplican todas las disposiciones del Código de Trabajo, será un trabajador normal. Okay. Y esto se hace con el fin de proteger a la persona adolescente, o sea, para que no esté laborando en el servicio doméstico. Okay. Porque si yo a un adolescente doméstico Tengo que le voy a darle tener que todo. pagar todo, Sí. entonces Prefiero preferiría a una persona adulta que Sí. me voy a liberar de eso. Hay un convenio de la OIT que en nuestro país se encaminó a ratificar, pero que todavía no es aplicable porque no se ha cumplido con todo el proceso, que es el convenio 189 sobre derechos especiales fundamentales de las trabajadoras domésticas, Sí. del año 2011. Entonces ese todavía no se aplica, el cual establece una serie de prerrogativas que buscan que con el tiempo equiparar Sí. los derechos que tienen las domésticas, las trabajadoras domésticas, al igual que los demás Sí, trabajadores. yo había leído en que sentido sí, que general. estaba pensando hacer una reforma para ver de qué forma también se podían insertar estos derechos, incluir parte de los derechos que tienen los trabajadores con las domésticas, porque en realidad es cierto que un poco injusto en algunas, hay que decirlo de esa forma, un poco injusto, entiendo yo, para lo que son las domésticas, que no puedan tener, por ejemplo, los beneficios de una liquidación, del tipo de cosas que al final trabajan muchísimo, trabajan más muchas veces que los que trabajan más horas que cualquier empleado común. Vamos a ver, tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Y aquí de Boca Chica. La chica, adelante. Mire, yo estoy llamando, yo trabajo en una banca, ¿no es verdad? ¿Trabaja en una banca? Sí. Ok. Y tengo 1 año y medio. ¿Cuántos días me tocan de vacaciones?
Tiene un año y medio, ¿cuántos días le toca de vacaciones? Bueno, de vacaciones le corresponde a todo trabajador cuando cumple el año 14 días de salario. O sea, Sí. ahora, si no le han dado vacaciones y ya usted dice que tiene un año y medio, pues pase de inmediatamente por el Ministerio de Trabajo, en la representación local de trabajo correspondiente. Si estamos hablando que labora en Boca Chica, debe ir a la San Vicente de Paúl, esquina Presidente Vázquez, Sí. que aquí está la representación local de trabajo de la provincia de Santo Domingo, específicamente para todo lo que es Boca Chica, Santo Domingo Este, Sí. Santo Domingo Norte, con excepción de lo que sería Santo Domingo Oeste, porque aquí tenemos la representación local de trabajo en Buenos Aires de Herrera, bueno, en este caso en la Isabel Aguiar, en la Plaza Isabel Aguiar, Ok. para todo lo que es Santo Domingo Oeste, el viejo Santo Domingo ¿Y Oeste. se acumulan las vacaciones? Bueno, la ley no Hay habla gente de... que dice, bueno, yo no voy a trabajar este año, yo tengo 3 años sin coger vacaciones, tengo 14 por 3 de 52 días. O sea, no. Miren, de conformidad con la legislación, el trabajador adquiere el derecho a disfrutar vacaciones cuando cumple el año, de conformidad con el artículo 178 del Código de Trabajo. O sea que ya una vez que cumple el año, en principio deben darle las vacaciones, el disfrute de las vacaciones. Sí. El empleador debe hacer lo que es la distribución de las vacaciones en los primeros 15 días del mes de enero, porque en lo que es el famoso cartel de vacaciones, Ok. que ahora está unificado con la planilla de personal fijo que debe hacer la empresa. Son 3 formularios en uno, que anteriormente se hacían por separado, la planilla de personal fijo, el cartel de horario y el cartel de vacaciones. Desde hace unos años, a solicitud del empleador, de los empleadores, el Ministerio lo unificó en uno solo, esos 3 formularios. Entonces, en los primeros 15 días del mes de enero, tienen que hacerse la distribución de las vacaciones de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, debe tomarse en cuenta la fecha en que cumple el año, o sea, que ya en ese caso, en principio, esa sería la fecha de disfrute de las vacaciones. El Código de Trabajo establece una excepción a esta regla y es lo que se prevé en el artículo 188 del Código, el cual señala que en caso de necesidad, no porque el empleador se le antoje, sino que tiene que demostrar un estado de necesidad, y en este caso podría mover la fecha de disfrute de las vacaciones de los trabajadores y dársela dentro de los 6 meses siguientes. Es decir, que en ningún caso podrá exceder de 6 meses. los 6 meses a partir de la fecha en que éste adquiere el derecho, o sea, cuando cumplió el año. Sí. A partir de ahí está en falta el empleador. Entonces, las vacaciones, a diferencia de lo que sucede con la cesantía que hablábamos ahorita, que se toma en cuenta, que es por cada año servicio prestado, que Sí. se va a calcular la cesantía, en el caso de las vacaciones no es así. Entonces, en ese sentido, si tiene un año y 6 meses, lo lógico sería que se le calculara 14 por el año, y en el caso que termine el contrato de trabajo, también calcular la fracción. Sí. No es la práctica que se utiliza en el Ministerio, sin embargo, nosotros desde el punto de vista, una opinión personal, Sí. entendemos que debía ser como... si aplicamos lo que es la prescripción de la acción, que prevé el artículo 701 y siguientes, específicamente el 704 del Código de Trabajo, señala que, o sea, usted no puede reclamar derechos que hayan nacido con anterioridad al año de haberse terminado el contrato de trabajo. Okay. Entonces, por argumento en contrario, yo puedo reclamar todo lo que todos los derechos que hayan nacido en los últimos 12 meses. Sí. Como el derecho a vacaciones se adquiere cuando usted cumple el año, entonces, una vez que ya Tendría se cumple el un año, año los 6 más, meses, claro. en ambos casos Claro. caerían, cuando se trata, por ejemplo, de un año y 5 meses, un año y 6 meses, Caería dentro de los dos. dentro del periodo Sí, de reclamación. de reclamación. Así Entonces, es. por eso, Sí. es una opinión personal que tenemos, no es lo que se aplica, Sí. como se señalaba en el Ministerio, sino que se calcula si tiene un año y 6 meses y terminó el contrato, se le calcula 14 días. de Yo vacaciones. quiero, antes de concluir, y yo quiero que también usted haga un compromiso de volver, porque de verdad que esto, yo sé que nos quedan muchísimas preguntas, esto es un tema muy amplio, nos gusta abrir los teléfonos, que la gente pueda llamar y pueda hacer este tipo de preguntas, así que tiene que hacer un compromiso con nosotros de volver frecuentemente al programa para un poco edificar con respecto a las informaciones, pero hay un tema que yo he oído que usted ha mencionado mucho la palabra contrato de trabajo. Y hay gente aquí en el Burgo, nosotros decimos, bueno, hablamos de los que están contratados y los que son nombrados. Hay una diferencia en lo que se refiere a los derechos entre un contratado y un nombrado. ¿Es lo mismo ser un contratado y un nombrado? ¿Nos podría un poco ilustrar en esa parte? Bien, desde el punto de vista del derecho del trabajo, Sí. o sea, hablamos del contrato. Sí. Siempre me gusta iniciar, cuando voy a tocar temas de derecho laboral, estableciendo los límites, o sea, qué es el contrato de trabajo. Sí. De conformidad con el artículo 1 del Código de Trabajo, o sea, es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a otra, mediante el pago de una remuneración, y que se va a someter a la dirección y dependencia inmediata o delegada de esta. Okay. Entonces, fíjense que tienen que existir 3 elementos constitutivos para que pueda existir un contrato de trabajo.
tiene que haber una prestación de un servicio, o sea, que en este caso sería el trabajador que lo va a realizar. Tiene que existir el pago de una suma que se llama remuneración, no importa cómo se le denomine, incentivos, sueldos, salarios, como usted le quiera llamar, esa es la remuneración. Y también tiene que existir esa relación de dirección y dependencia, que en el argot jurídico se conoce como subordinación jurídica. O sea, el hecho de trabajador someterse a las órdenes, directrices e instrucciones de su empleador o de sus representantes. Porque el empleador tiene gerentes, administradores, supervisores, que también frente al trabajador son representantes de este. Entonces, aunque frente al empleador también se consideran trabajadores. Entonces, tiene que darse esos tres elementos. No importa que este contrato sea verbal o escrito. De hecho, la mayoría, ya hoy día ha ido incrementando, pero antes aproximadamente el 90%, 95% de los contratos eran de manera verbal. Entonces, una vez que el trabajador se pone de acuerdo con su empleador, ya sea verbal o por escrito, de que va a prestar el servicio, que le van a pagar una suma y que va a estar subordinado, o sea, que va a estar sometido a las órdenes y directrices de este o de sus representantes, hay un contrato de trabajo y de este se desprenden derechos y prerrogativas para ambas partes, tanto para el empleador como para el trabajador. Y obligaciones, porque no es tan solo derechos, también hay obligaciones. O sea, el contrato de trabajo, al igual que otros contratos, pues genera obligaciones para las partes que tienen que ser cumplidas. O sea, el empleador, una obligación esencial es el pago de salario. Fíjense que una obligación se convierte en un derecho de la otra parte. O sea, como tiene que el empleador la obligación de pagar el salario en la forma, tiempo y lugar convenidos en el contrato de trabajo, entonces ya de hecho eso es un derecho del trabajador el recibir la remuneración como compensación por la labor realizada, o sea, en virtud de lo previsto en la legislación laboral. Ahora hay que tener en cuenta que, o sea, principalmente se utiliza en el sector público, lo de nombramiento y lo de, contratado. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que es la legislación laboral, los que se rigen por el Código de Trabajo, que dicho sea de paso, debo señalar que... ¿El sector público no tiene un régimen especial? Sí, ahí voy. Ahí está lo que es la Ley 41-08 de Función Pública, que en principio esa es la que rige a los servidores públicos. Sin embargo, el Código de Trabajo, en su principio fundamental tercero, en la parte final, señala que no se le aplica, o sea, sus disposiciones no se le aplican a los empleados y funcionarios públicos. Y también señala que no se le aplica a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que parece que quiso hacerlo de manera específica porque ellos también son servidores públicos. Sin embargo, se aplica de manera excepcional a los que laboran en la empresa del Estado y en sus organismos oficiales autónomos que tienen un carácter industrial, comercial, financiero o de transporte. Por eso se le aplica a los que laboran en el Banco de Reservas, al Banco Agrícola, también puede ser a aquellos cuya ley especial, su ley de creación o su reglamento interno, así ha establecido que se va a regir por el Código de Trabajo. Entonces, por eso vemos que la Junta Monetaria, en virtud de su ley, la ley 183-02, se rige por el Código de Trabajo, en virtud del artículo 6 de esta ley. De verdad que Andrés, ha sido muy gratificante su participación, muy edificadora, conocer todo este tipo de cosas. Nos faltaron miles de cosas, pero la realidad es que queremos hacer que usted haga un compromiso con nosotros, que venga al programa, regrese al programa próximamente y podamos seguir contestando preguntas y hablando sobre estos temas que son de orientación, que es lo más importante, y que los consumidores sepamos empoderarnos de esta información para que nuestras decisiones y nuestra forma de manejar nuestros trabajos sea la forma correcta, y también los empleadores sepan manejarse, porque esto es una carretera de doble vía. Un gran placer conocerlo y tenerlo en el programa. Señores, nos vamos a la pausa, tenemos la cocina diferente con Marisela de Mañón cuando regresemos, pero antes siempre hay que recordar cómo se llama nuestro mejor queso. Se llama Michel porque es reconocido por los más exigentes en el arte culinario, por su delicioso sabor, por su textura, porque Michel es 100% de leche, es auténtico queso. También Arroz Campos, que es el elegido por los dominicanos, por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. Señores, nos vamos a la pausa, regresamos con la cocina diferente, Marisela de Mañón.